Bueno, buenos días. Nosotras vamos a comenzar hoy con el tema de manejo de memoria, ¿ok? Es el tema 1 de la materia administración de base de datos, ¿ok? ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? ¿Pudieron repasarla, revisarla? ¿Todo ¿Alguna bien? duda? Ok, hasta ahora todo bien. Perfecto. Entonces, hoy vamos a comenzar con lo que es manejo de memoria. Entonces, importante que algunos de los conceptos que no tengamos claro, los preguntemos o los anotemos y los investigamos, ¿ok? Pero fíjense, dentro de lo que es manejo de memoria, vamos a ver primero cuáles objetivos queremos cubrir con este tema. Queremos conocer cómo el sistema manejador de base de datos recupera los datos almacenados, conocer qué es un archivo de datos y manejar las organizaciones de archivo, ¿okay? Conocer qué es un archivo de índice y manejar las organizaciones indexadas, poder calcular el tamaño de un archivo de datos y de un archivo de índice y poder calcular el costo de una búsqueda sobre un archivo de datos. ¿Okay? Entonces, para cumplir con estos objetivos que nos hemos trazado para este tema, vamos a cubrir algún contenido general, como lo es todo lo que son las generalidades sobre medios de almacenamiento secundario y cómo se almacenan los datos en un medio, particularmente en disco magnético, y cómo hacemos para recuperarlo. Estudio de las diferentes organizaciones de archivo en disco para almacenar los datos de acuerdo a las operaciones que se deben hacer sobre los mismos. Y allí vamos a ver que si organización secuencial, secuencial indexada, árboles B, o sea, vamos a ver un conjunto de organizaciones de archivos importantes, analizar cuáles son sus ventajas y desventajas y cuándo es conveniente usar una o la otra, y los medios, estrategias, niveles de abstracción y estructuras de almacenamiento que son importantes para almacenar los datos. Si se dan cuenta, todos estos objetivos están alineados a ver cómo realmente es el manejo de memoria dentro, cómo es el manejo de memoria del sistema manejador de base de datos con su almacenamiento secundario, cómo es la relación allí. ¿Ok? Para cubrir todo esto, el contenido, tanto los objetivos, nos trazamos este contenido específico. Fíjense, vamos a ver lo que es acceso a base de datos, un panorama general, lo que son manejadores de archivo, manejador de disco, lo que son archivos de datos y las organizaciones de archivo, secuencial, directo, indexado, por lo cual los vamos a distraer por un tiempito. Vamos a ver unas cuantas clases, creo, de lo que es la organización de archivos, para adelantarnos en toda esta parte del tema. Ok, visto esto, entonces vale la pena recalcar y pasearnos por esta por la arquitectura que ustedes ya conocen, que son los componentes del sistema manejador de base de datos, y deberíamos resaltar aquí cuáles serían los componentes que ustedes creen que vamos a tocar cuando trabajamos con el manejo de memoria. ¿Cuáles serían esos componentes que ustedes creen que necesitamos tocar con el manejo de memoria? Gestor de memoria intermedia. Ajá. Bien. ¿Cuál más? Gestor de archivos. Gestor de archivos y por lo tanto, El si estamos almacenamiento de disco. el almacenamiento en disco, pero específicamente, ¿qué tocaría? ¿Qué creen que tocaría? Archivos de datos. Ajá, los archivos de datos y lo que dijimos por ahí, ¿qué más? Los índices. Y los índices. Muy bien, excelente. Entonces, efectivamente, Sí. vamos a tocar estos 3 puntos, ¿no? Lo que es... Y lo Ajá. que dice Daniel también es cierto, o sea, aunque no esté colocado allí, el intérprete DDL también está involucrado. Exacto. Porque él genera las estructuras, ¿no? Exacto, exacto. Sí, muy bien. Sí, el intérprete de DLL. Muy bien, Daniel. Sí. Y la capa D completa, que es la capa de... Ah, no, completa la capa D, que creo que es la gestión de No, me almacenamiento. imagino que la D del sistema manejador de base de datos que está al final. No, la capa Ok, la de D. gestión de almacenamiento completa, no. No, porque ahí hay No. unas cosas que no se tocan. Fíjense, ¿por qué tocamos
el gestor de memoria intermedia, ¿verdad? Porque él es el responsable de traer los datos del disco de almacenamiento a memoria principal, ¿ok? Y decide qué datos traer en la memoria caché. Este es el gestor de memoria intermedia. Por eso es importante considerarlo dentro del manejo de memoria. Luego está el gestor de archivos. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué lo resaltamos aquí? Porque efectivamente él es el que gestiona la reserva de espacio de almacenamiento en disco y las estructuras que son necesarias de datos para representar la información en el almacenamiento en disco. ¿Ok? Los archivos de datos, ¿por qué? Porque ellos son los que almacenan la base de datos propiamente dicha. Y los índices, porque ellos son los que los proporcionan los accesos rápidos a elementos de datos que están almacenados en el almacenamiento en disco y de alguna manera nos dan rapidez en el acceso a los datos para que el gestor de archivos lo pase al gestor de memoria intermedia y efectivamente lo pase al procesador de consulta y demos resultado al usuario. Lo que acota Daniel es bien importante porque el intérprete de DDL, lenguaje de definición de datos, él es el que de alguna manera genera el diccionario de datos y elementos importantes para lo que es el almacenamiento en disco, ¿ok? Pero directamente con el manejo de memoria, los componentes que son los que estamos resaltando, ¿ok? El DDL llena información importante en el diccionario de datos, que eso lo vamos a ver más adelante. Sí. Sí, el DDL es previo porque él también determina, por ejemplo, cómo se van a organizar los datos en el disco, o sea, cuáles son las organizaciones de archivo que podemos tener. Él es previo. Ya una vez determinadas esas organizaciones de archivo, los componentes que están involucrados son estos que están resaltados aquí. Exacto. Sí, porque ya veremos que en el diccionario de datos se va a tener que guardar eso. ¿Dónde está? ¿En qué archivo de datos estoy usando? ¿Qué tipo de archivo? ¿Dónde está guardado realmente el dato? Y eso realmente lo da el diccionario directorio de datos, que lo vamos a ver posteriormente en clase. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí. Fíjense, hay una cosa importante que hemos resaltado o que dijimos en todo esto, es que recuerden que los datos están en almacenamiento en disco y necesitamos llevarlos a memoria principal para que se puedan ejecutar las consultas, las inserciones, las eliminaciones. Ya vamos a ver toda esta parte, pero siempre tengan en cuenta que almacenamiento en disco está fuera del sistema manejador de base de datos, por supuesto, y nosotros necesitamos llevar eso a memoria principal para que se pueda ejecutar las instrucciones que nosotros queramos sobre el sistema manejador de base de datos. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Entonces, visto esto, ya, bueno, ya tenemos este enfoque de qué componentes vamos a tocar, por lo tanto, tenemos que ver cómo esos componentes administran el manejo de memoria. ¿Ok? Fíjense, luego nosotros le dijimos a ustedes, bueno, léanse todo lo que tiene que ver con la jerarquía de memoria. ¿Alguien investigó algo? ¿Consiguieron algo por ahí? Bueno, de lo que yo me recuerdo es lo que habíamos visto en Orga, que esta estructura Cuéntanos. tiene una jerarquía en donde, bueno, el primer nivel iban a ser los registros del procesador, que mantiene las instrucciones que ejecuta el propio procesador. Después tienes el caché del procesador, la RAM, y ya ahí después viene lo que es el almacenamiento permanente, ¿no? Que sería el disco duro. Ok. Fíjate que tienes buena memoria. Tienes buena memoria. ¿Alguien más consiguió algo? ¿O se acuerda de algo? Bueno, entre caché y disco duro estaba la memoria principal. Y bueno, lo clásico de que, bueno, entre más alto el nivel, o sea, de caché, más pequeñas son las memorias, pero más rápidas. Y entre más bajo, es decir, ya el disco duro, son más grandes, pero son más lentas los niveles de velocidad en las transacciones de los datos. Qué bueno, Gabriel también estudió. Y también más baratas, ¿no, Gabriel? Mientras más cerca del disco, son más baratas también. Ok. Ajá, exacto.
También estudió o tiene muy buena memoria. Muy bien. Ok, visto eso, entonces fíjense, efectivamente es lo que ustedes están comentando, ¿verdad? Esa jerarquía de los dispositivos de almacenamiento que de alguna manera les estamos presentando nosotros aquí es importante porque hay como dos grandes bloques de almacenamiento, ¿verdad? Lo que es el almacenamiento principal y el almacenamiento secundario, donde en el almacenamiento principal están los medios de almacenamiento que están muy cercanos a la unidad, al CPU, ¿verdad? A la unidad central de procesamiento. Y que de alguna manera está la memoria principal y la memoria caché, ¿ok? Donde de alguna manera, ¿qué característica tiene esta parte de quizás estos dispositivos por aquí, que creo que está por aquí, ajá, tienen acceso rápido a los datos, pero su capacidad puede ser limitada, además de ser volátil, ¿ok? Y el almacenamiento secundario, en esta categoría están incluidos los discos magnéticos, los discos ópticos, lo que son los sistemas de archivos distribuidos, servicios web, ¿ok? De alguna manera que tienen estos dispositivos, tienen gran capacidad, cuestan menos, ¿verdad? Pero proporcionan un acceso más lento a los datos que los dispositivos de almacenamiento principal, ¿ok? Y entonces, pero sí efectivamente la unidad de procesamiento no puede procesar directamente los datos almacenados en estos dispositivos, ¿verdad? Sino que deben copiarse en el almacenamiento principal por medio de instrucciones de entrada y salida para que efectivamente se pueda tener acceso a esos datos, ¿ok? Y hay que resaltar que es importante entonces en este caso la capacidad, el tiempo de acceso la velocidad de transferencia de datos, ¿ok? Entonces estoy recopilando lo que ustedes dijeron. ¿Sí lo vimos? Sí. Ajá, Sí. ¿qué es eso del tiempo de acceso? El tiempo que se tarda en acceder o encontrar un archivo en memoria. Ajá, es el tiempo, sí, transcurrido entre la solicitud, ¿verdad? De lectura o escritura hasta que se haga la transferencia del dato como tal. Muy bien, muy bien. ¿Y la velocidad de transferencia? ¿Cuántos La datos por cantidad, segundo lleva a la memoria? Claro, la velocidad de transferencia de datos quizás es, bueno, bueno, uno diría, la velocidad es la velocidad que se tarda en recuperar o guardar datos en el disco, ¿no? ¿Ok? Esa es la velocidad de transferencia. Ok, estamos claros en esta parte, buenísimo. Ok, está muy bien esta parte. Importante porque recuerden que entonces dentro del ambiente de base de datos también necesitamos considerar lo que son los tiempos de acceso, la velocidad de transferencia y saber que tenemos que tener la información en memoria principal para que pueda ser tratada. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta parte? Entonces, como lo ven, esta jerarquía de memoria es una organización piramidal, ¿ok? De la memoria de diferentes niveles que puede tener un ordenador. ¿Y cuál es el objetivo? Conseguir el rendimiento de la memoria de gran velocidad al menor costo, porque una velocidad, la memoria de baja velocidad sabemos que está en menor costo, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿ok? Perfecto. Visto esto, hay una gráfica bien interesante que a lo mejor ustedes ya la conocen, ¿verdad? Que es la diferencia y la conexión de memoria, registro y caché, ¿verdad? ¿Qué diferencia o qué ven ustedes en esta lámina que les hace llamar su atención? Que ya lo han dicho, pero bueno, para confirmar. ¿Qué ven ustedes allí? La más alta y la más costosa. Ajá. Pues, Mientras más velocidad, más pequeña es la memoria. también eso va gracias al material que usa cada dispositivo. Porque el Ajá. material también tiene una mejor rapidez en la transferencia, un menor retardo, más también.
Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Que ven ustedes del lado izquierdo, tenemos los diferentes dispositivos, ¿verdad? O sea, los diferentes registros, caché, RAM, disco duro y almacenamiento. Luego vemos que va la velocidad, ¿ok? Que pueden ir desde muy lentos a muy rápidos. Luego vemos el tamaño, ¿ok? Que tiene que ver de alguna manera con lo que acaban de decir. Puede ser muy grande, enorme, muy grande, grande, pequeño o muy pequeño. Los registros quizás del CPU. Y está una comparación con respecto al costo. Pueden ser más baratos los almacenamientos externos, incluido el almacenamiento en la nube, después más accesible, más costoso y muy costoso, ¿ok? Y ahí de alguna manera hay una comparación bastante importante entre lo que es velocidad, tamaño y costo, ¿ok? Entonces de alguna manera allí nos damos esa introducción que nosotros requerimos para la parte de el manejo de memoria por los dispositivos de almacenamiento y de alguna manera también nos damos esa introducción para ver cómo es el acceso a base de datos y por qué tenemos que considerar dónde almacenar nuestra base de datos dependiendo, por supuesto, de la cantidad de registros que vayamos a tener, ¿ok? Y recuerden que siempre una base de datos la podemos ver como una colección de registros o de archivos relacionados lógicamente. Y allí es donde se involucra todo el tema que tiene que ver con manejo de memoria, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, buenísimo. Entonces, fíjense, vamos a ver lo que tiene que ver ahorita con el acceso a base de datos. Vamos a ver un panorama general de cómo es el acceso a base de datos. Y nosotros nos vamos a pasear por el manejador de archivos y el manejador de disco. Entonces, para eso, fíjense lo que vamos a ver aquí, lo primerito que vamos a ver. ¿Qué pasa con el acceso a base de datos? El acceso a base de datos implica que los datos que están en la base de datos sean llevados desde el almacenamiento secundario, que es aquí abajo, en disco, hacia memoria principal. Ya hemos dicho ahorita que cada base de datos, recuerden que está formado por un conjunto de archivos y los archivos están formados por un conjunto de registros y los registros que tienen campos y los campos tienen datos. ¿Okay? Eso siempre lo hemos conocido desde que vimos base de datos como tal. ¿Okay? Esos archivos como tal residen permanentemente en los discos con sus copias de seguridad en diferentes dispositivos secundarios como cintas magnéticas, etcétera, ¿ok? Y cada unidad o cada archivo está dividido en lo que nosotros vamos a llamar bloques, ¿ok? Que son unidades de almacenamiento, ¿verdad? Unidades de almacenamiento de longitud constante y son unidades de asignación de almacenamiento y de transferencia de datos. Es decir, que nosotros vamos a transferir un bloque desde memoria principal a memoria secundaria o viceversa. ¿Ok? Entonces, de alguna manera ya nosotros tenemos que la unidad de asignación mínima de transferencia va a ser un bloque. Y cada bloque puede contener varios elementos de datos. ¿Ok? Dependiendo de cómo estructuremos ese bloque, que es lo que vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Porque debe tener ese bloque va a tener, o ese archivo va a tener una organización física de los datos que nos va a permitir definir cómo efectivamente se van a guardar ellos en almacenamiento secundario. ¿Lo vimos? Sí. ¿Qué necesitamos como objetivo nosotros principal del sistema de base de datos? Primero, que nos ayude a minimizar el número de transferencia de bloques entre el disco y la memoria principal, ¿ok? Porque mientras, o sea, así estamos de alguna manera optimizando el número de transferencia y el acceso a disco, ¿ok? Y de alguna manera maximizar la posibilidad de que cuando uno acceda a un bloque que se encuentra en memoria principal, o sea, yo no necesito acceder, o sea, que ya se encuentra en memoria principal, yo no necesito acceder al disco. Yo ya ahí tengo todo lo que necesito para hacer la operación que requiero hacer. ¿Ok? Entonces es importante ver esta parte de lo que es el acceso a base de datos. ¿Se entendió? Sí.
siempre que uno guarda, ¿verdad? Uno debe guardar una copia en el disco, ¿ok? De cada bloque. Uno no puede tener todos los bloques en memoria principal, sino va a tener un bloque a la vez, o puede tener varios bloques dependiendo de nuestro factor de bloqueo. Ya vamos a ver una serie de información importante que quizás ustedes ya conocen un poquito porque lo han avanzado quizás en sistema operativo, en organización del computador, ¿ok? Pero aquí lo vamos a ver más hacia el área que nos interesa, que es el área de base de datos como tal, ¿ok? Entonces recuerden que aquí entonces participa mucho lo que es el gestor de memoria intermedia, ¿ok? Que es la parte que nos va a permitir hacer esa transferencia de datos, ¿ok? Es el subsistema que nos permite esa asignación del espacio de la memoria intermedia, ¿ok? ¿Lo entendimos? Que tenemos que resaltar de esta parte, la parte de los bloques. Un archivo de datos está dividido en bloques. Ok, siguiendo en otro orden de ideas, tenemos que ver que cómo hacemos entonces para localizar un elemento de información específico en la base de datos y presentarlo al usuario, ¿ok? Dependiendo, por supuesto, de los diferentes niveles que nosotros tengamos de programas para el acceso a los datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo serían los pasos y cómo se involucran aquí lo que es el manejador de archivo y el manejador de disco. Fíjense, lo primero que se hace es que el sistema manejador de base de datos decide cuál registro almacenado él necesita. Y si no está en memoria principal, le hace una solicitud al manejador de disco. Entonces, el sistema manejador de base de datos hace esa solicitud al manejador de disco. Luego, el manejador de disco verifica cuál página contiene el registro que él está solicitando y va hacia el manejador de disco y solicita, fíjense que aquí solicita es la página almacenada. Entonces aparece un nuevo concepto que es página, que en este caso es la unidad de entrada y salida, ¿ok? La unidad mínima de entrada y salida, es decir, la cantidad de datos transferidos entre el disco y la memoria principal en un solo acceso a disco. Luego, ¿qué sigue? Sigue que es el manejador de disco el que va a determinar cuál es la posición física de esa página, en el disco y realiza la operación de entrada y salida en disco. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo vamos desde el sistema manejador de base de datos hasta la base de datos. ¿Ok? Luego, el camino inverso. Bueno, vamos entonces a mostrar los datos. La base de datos responde enviando los datos al manejador de disco. El manejador de disco devuelve lo que es la página almacenada donde está el dato que se solicitó y la página solicitada. Y por último, el conjunto de registros. ¿Ok? ¿Qué vemos allí? Ahí vemos un flujo constante entre el sistema manejador y la base de datos pasando por el manejador de archivos y el manejador de disco, que son dos componentes bien importantes que vamos a comenzar a ver en detalle. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que resaltar también aquí? Que el manejador de archivos ve o percibe la base de datos como un conjunto de registros almacenados y el manejador de disco lo que hace es administrar páginas. Y de esta forma lo que hacemos es llevar un bloque de disco a memoria principal en un marco de página. ¿Sí? ¿Lo vimos? Ok. Visto esto, ¿ok? Tienen que entender esta relación importante entre manejador de archivos y manejador de disco. Vamos a conocer un poquito más cómo trabaja el manejador de archivos y cómo trabaja el manejador de disco. ¿Ok? Para eso, entonces, bueno, comenzamos con lo que tiene que ver el manejador de archivos. Fíjense lo que hace el manejador de archivos. ¿Cuál es su responsabilidad? Si lo vemos como este componente que está aquí entre el sistema manejador de base de datos y el manejador de disco. Él permite que el sistema manejador de base de datos perciba al archivo como un conjunto de archivos,
perciba al disco como un conjunto de archivos almacenados, ¿verdad? Administra los registros almacenados en la base de datos y ve al disco como una colección lógica de páginas, ¿ok? De alguna manera, él lo que hace es ver páginas, lo demás, lo que está almacenado propiamente, el manejador de disco lo va a hacer de forma transparente. Él solamente va a solicitar páginas, el manejador de archivo, y se le va a devolver una página donde está almacenado el dato que él requiere, ¿ok? Y de alguna manera, ¿qué hace? Que permite al sistema manejador de base de datos olvidarse de aquellos detalles de cómo se almacena físicamente ese dato en la base de datos propiamente dicho. Y solo piensa en archivos y registros almacenados, ¿ok? Para eso, entonces, él ve, esto quedó animado diferente, ¿ok? Profe, Él ve, ajá, cuéntame. se puede decir que el manejador hace una especie de caching. ¿Qué es lo que consideras tú que es un caching? Cuando, digamos, no guarda la información completa, sino una parte para usarla y acceder a esa más rápido. Claro, pero eso va a depender directamente también de... ¿Alguien dijo algo más? Ajá. Que eso va a depender también directamente de tu almacenamiento, ¿no? De lo que tú tienes allí. Él nada más va a devolver la página almacenada, que el pedazo, la página completa, una página completa, ¿sí? Lo del caching creo que depende directamente también de la memoria caché, ¿cierto? ¿O es un procedimiento? Ahí no lo sé. ¿Qué ves tú como caching? Un procedimiento, es un proceso que te permite tener una cantidad de páginas almacenadas. De una información más pequeña guardada que te, digamos, agiliza el acceso a la información real. Sí, entonces sí lo podemos ver allí, así de esa forma, sí, sí es así. Porque lo que te hace es mantenerte lo que tú requieres en ese momento. Sí, exacto, porque el bloque o página es la unidad más pequeña que tú puedes acceder a disco, pues. Entonces, lo que tengas ahí almacenado de tu archivo es lo que vas a obtener. Sí, está bien, ese concepto, importante. Gracias, Brandon. Sí, ya eso por supuesto me imagino que lo vieron en el sistema operativo, ¿cierto? Sí, esta parte está muy relacionada con sistema operativo. Exacto, de hecho vamos a tocar algunos tópicos que tienen que ver con sistema operativo. Sí, también en Orga se toca un poquito ese. Ok, buenísimo. Ok, sí, excelente. Luego, fíjense, entonces, ¿qué hace entonces el manejador de archivos? Fíjense. Entonces, ve el conjunto de páginas, el conjunto de páginas contiene uno o más archivos, ¿ok? Un archivo va a tener un identificador único, ¿ok? Ya vamos a ver el dibujito que está abajo. Cada registro dentro del archivo posee un identificador relativo único dentro del archivo y los identificadores de archivo suelen ser únicos dentro del disco. ¿Qué ven ustedes aquí abajo dentro del gráfico como tal? Tenemos que aquí completico está una página, página P, ¿ok? La página que tiene un conjunto de registros, ¿ok? Y cada registro, ¿cómo se identifica? Cada registro va a tener un número de página y un desplazamiento con respecto a la base de la página, es decir, con respecto al comienzo de la página. Para yo llegar al registro necesito saber en qué página está y después ver cuánto me tengo que desplazar en esa página para llegar efectivamente al registro que yo quiero. Entonces, por eso se habla de que se tiene un registro, un identificador único de registro almacenado, que es el RID, que es el pedacito que está aquí, número de página y el desplazamiento. ¿Lo vimos? Sí. Ok, entonces, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros, como lo dijimos, ubicamos primero la página y después tenemos que ver en esa página cuánto nos desplazamos para conseguir el registro. Esto lo hace el manejador de archivo. ¿Qué operaciones hace el manejador de archivo entonces? Entonces él debe leer el registro almacenado del archivo que estemos trabajando,
reemplazar el registro almacenado R dentro del archivo almacenado, añadir al archivo almacenado un nuevo registro y devolver el número identificador del registro, eliminar el registro almacenado del archivo almacenado, crear un nuevo archivo almacenado y destruir el archivo almacenado. De esta forma, el manejador de archivo trabaja con un conjunto de operaciones importantes que tienen que ver con el archivo como tal. ¿Ok? Entonces vimos allí todas las combinaciones quizás posibles que puede hacer entre el archivo y el registro. ¿Ok? ¿Vimos lo del manejador de archivos? Sí. Y ¿Querías agregar algo, Mercy? Sí, no, que supongo que ellos conocen estas operaciones, las realizan cuando normalmente hacen o sea, tienen que abrir un archivo en un programa, ¿no? Cuando, bien sea en Java, en Python, pueden hacer todas estas operaciones sobre un archivo. Ok. ¿Lo vimos? Creo que ustedes esto lo pueden manejar, ¿no? Esto no es nada complicado. Ok, entonces fíjense, ese es el manejador de archivo. ¿Qué hacemos cuando vemos entonces ahorita el manejador de disco? ¿Y de qué se trata el manejador de disco? Fíjense. El manejador de disco, que es el otro componente que nos interesa resaltar, fíjense que es un componente del sistema operativo subyacente, encargado de todas las operaciones físicas de entrada y salida, porque es el que está más cercano a la base de datos, al almacenamiento en disco. ¿Okay? Entonces muestra el disco como una colección lógica de conjunto de páginas o segmentos. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo que los va a ayudar a revisar esa parte. Fíjense, el manejador de disco, cada segmento se compone de un grupo de páginas de tamaño fijo en KB. Posee un identificador único de páginas. Cada conjunto de páginas se identifica mediante un identificador de conjunto de páginas único y cada página se identifica mediante un número de página único dentro del disco. ¿Ok? Los segmentos no tienen páginas en común, es decir, no se solapan. Y es el manejador de disco el que se encarga de hacer la correspondencia entre los números de páginas y las direcciones físicas en el disco. Y de igual manera se encarga de la asignación de páginas a los conjuntos y la liberación de páginas a solicitud del manejador de archivo. ¿Okay? Entonces son una serie de premisas que son importantes tener en cuenta que hace el manejador de disco. ¿Lo vimos? Estamos reforzando quizás o repasando lo que ustedes quizás han visto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok, buenísimo. Fíjense, ¿cuáles son las operaciones entonces que puede hacer el manejador de disco? Leer la página P del conjunto C, reemplazar la página P del conjunto de páginas C a nivel, acuérdense que manejamos a nivel de página, añadir nuevas páginas al conjunto de páginas C y eliminar la página P del conjunto de páginas C. ¿Ok? Para esto nosotros les preparamos un ejemplo, ¿ok? De cómo es el manejo de conjunto de páginas y archivos para esta base de datos. ¿Ok? Fíjense, si yo tengo esta base de datos, proveedores y partes, ¿qué tenemos? Este es el proveedor, la parte y el proveedor parte, que es la relación entre el proveedor y la parte. ¿Lo vemos? Tenemos un conjunto de datos, proveedor. Tenemos las S1, S2, S3, S4 y S5. ¿Ok? Luego tenemos las partes. ¿Ok?
que tenemos P1 hasta P6. Y después tenemos la relación entre proveedor y parte, donde tenemos número de S, número de P o S numeral, P numeral y la cantidad. ¿Ok? Entonces, visto esto, ¿cómo hacemos para que esto se guarde en el conjunto de páginas y archivos? Fíjense. El conjunto de páginas sería algo así, donde tenemos una tabla de contenido del disco o el directorio del disco o lo que se llama directorio conjunto de páginas o página 0. Fíjense todos los nombres que les damos a la página 0 de este conjunto de páginas. ¿Ok? Al principio, por supuesto, la base de datos está vacía, solo existe un conjunto de páginas y nosotros deberemos entonces ver que todas las páginas están, hay espacio libre, ¿ok? Donde están todas las páginas del disco libres, menos la página 0, la cual ya sabemos que es una página reservada y es una página especial. Y las páginas restantes se enumeran en orden a partir de 1. ¿Ok? ¿Sí? Este es el archivo de datos. Luego, ¿qué vamos a ir viendo? Fíjense, lo primero que vamos a hacer es ver e insertar a proveedores. Entonces, el manejador de archivos solicita la creación de un conjunto de páginas para registros de proveedores e inserta los 5 registros que estaban. ¿Ok? Vamos a ver en la 19, tenemos los 5 registros que están aquí en proveedores. ¿Ok? Y fueron insertados aquí. Al ser insertados los 5 registros, ¿qué pasa ahorita? Que el conjunto de páginas y la dirección de la primera página se modifica, ¿verdad? Entonces se solicita la creación del conjunto de páginas del S1 al S5. Para esos registros se insertan y ya sabemos que el manejador de disco tiene que entonces redireccionar la página 0. Y ahora los espacios libres empiezan a partir de la página 6 y los proveedores empiezan a partir de la página 1. ¿Ok? Y ya tenemos que el conjunto de páginas de proveedores es desde el 1 hasta el 5 y el espacio libre comienza en el 6. ¿Lo vimos? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, bueno, si lo hacemos así para lo que son los proveedores, lo tenemos que hacer también para las partes, ¿verdad? Entonces, de igual manera, creo que me equivoqué aquí, voy a hacer esto y es 19. Ay, me equivoqué. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, ¿cuántas partes tenemos? Tenemos 6 partes. Entonces, de igual manera, tenemos que acomodar y colocar las 6 partes. ¿Okay? Desde el espacio libre que quedaba, que era el 6, hasta el 11. ¿Y qué se hace en la página 0? Redireccionar también o indicar cuáles son las direcciones de las primeras páginas. Entonces el espacio libre comienza a partir del 12 ahorita, el proveedor sigue siendo a partir del 1 y la parte empieza a partir de la página 6. ¿Ok? Entonces ahorita tenemos, existen este conjunto de páginas. ¿Lo ven? ¿Qué nos falta incorporar? Nos falta incorporar entonces los proveedores y las partes. Entonces, teniendo esto, los proveedores y partes, entonces iría a partir de del 12, van los proveedores y las partes, todas las combinaciones posibles que hay entre proveedores y partes. Vamos a verlo aquí, S1 con P1, S1 con P2, S1 con P3 y así sucesivamente. Entonces, los vamos guardando todos y los guardamos hasta el 23. ¿Qué tenemos aquí entonces? Existen 4 conjuntos de páginas que son el espacio libre a partir del 24, los proveedores a partir del 1, las partes a partir de la 6 y los envíos a partir de la 12. ¿Lo vimos? Sí. Ok. Teniendo esto, bueno, ya sabemos que esto es la tabla de contenido del disco, el directorio del disco, el directorio conjunto de páginas o la página 0. Así queda nuestro archivo. ¿Ok? Conjunto de archivos y nuestras páginas. Ahora, si yo les empiezo a decir a ustedes, vamos a hacer operaciones. Y las operaciones serían, por ejemplo,
vamos a empezar a ver si insertamos un registro, eliminamos registro, qué va pasando. Entonces el manejador de archivo debe comenzar a trabajar y a ver cómo organiza los datos. Entonces fíjense, si el manejador de archivo inserta un nuevo registro almacenado, por ejemplo, inserta S6, el manejador de disco debe localizar entonces la primera página libre, ¿verdad? En el conjunto de páginas que él tiene en la página 0 y añadir esa página, ¿ok? Y después redefinir también lo que es los proveedores. Entonces, ¿qué creen que haría aquí a nivel de estas páginas como tal? Ajá, yo ya se los dije más o menos. ¿Qué debería hacer él? ¿Dónde va a ubicar el S6? Ajá, por aquí dijeron, asumimos que se guarda un registro por página. Exacto, asumimos que se guarda un registro por página. Muy bien. Ajá, se guarda un registro por página. ¿Dónde vamos a guardar el S6? En el 24. En el 24. Es decir, él tiene que chequear dónde está el siguiente espacio disponible. Y según el espacio libre, dice aquí que es el 24. Por lo tanto, él debería en el 24 asignar el S6 y cambia, fíjense que cambia automáticamente el próximo espacio disponible que sería el 25, ¿verdad? Y lo que hace es insertarlo allí. ¿Y qué más? ¿Hay que modificar los proveedores? Se debería, porque si no se pierde un poco. Pero hay que hacerlo, véanlo allí. Hay que hacerlo, el proveedor deja de ser el primero en la página 1. No. Pues, No. ¿Y cómo consigo el S6? Ajá, ¿cómo consigo el S6? ¿No? Diríamos, bueno, pero ¿cómo consigue el S6? Bueno, en este caso, de alguna manera, él está perdiendo ahí como una consecuencia y una continuidad, ¿verdad? Pero él lo almacenó allí, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir bien. Fíjense, entonces él dice, bueno, yo ahí sé cuándo está del 1 al 5, pero ¿cómo le llegó el S6? Yo no sé, todavía no lo sé, ¿ok? Debería haber algo, ¿verdad, Juan? Ahí vamos a ver qué pasa. Fíjense, vamos a ver, él sigue haciendo operaciones, vamos a ver. Él sigue haciendo operaciones y elimina ese 2. ¿Qué hace eliminando ese 2? ¿Qué hace? Si eliminó ese 2, que es este señor que está aquí. Él dice, bueno, voy a eliminar ese 2. Eliminó ese 2. ¿Cambia en algo? ¿Debería cambiar algo los espacios disponibles? Da el espacio libre. Ajá, da un espacio libre. Entonces él dice, bueno, yo voy a seguir ordenando y voy a decir, sí, mira, mi espacio libre es el 2. Él es el nuevo espacio libre. Pero también está perdiendo continuidad, ¿verdad? Porque ahorita no sabe después del 2 para dónde va. Porque ya no es tan consecutivo. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y también, ok, acuérdense, entonces también queda el S2 queda libre, ese pasa a ser un espacio libre, pero también pierdo continuidad en los proveedores y en los espacios disponibles. Pero él habría que guardar el próximo espacio libre. Sí, perfecto. Ok, pero ahí pierde el continuidad. Pero él lo hace de esa forma. Ajá, sigamos trabajando. Inserta P7. ¿Dónde insertaría P7? ¿Qué creen ustedes? En 2. En 2. Ajá, en el próximo espacio disponible, ¿verdad? Y para él indica que es 2. Muy bien, entonces él inserta el próximo espacio disponible en 2 y lo guarda allí, ¿ok? Ajá, lo guarda allí sin problema. ¿Qué pasa ahorita con los, qué pasó allí? Bueno, empezó a ese conjunto de páginas, ese archivo se empezó a organizar de otra forma diferente. Podemos tener acceso a algunos registros, pero algunos quizá se van perdiendo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo llegarle a todos. Entonces él organizó bien esta parte y sigue trabajando, ¿ok? ¿Qué otra cosa se modificaría ahorita aquí? Fíjense, antes era el 2, ¿cierto? Allí se asignó el P7 y ahora ¿qué pasa con el espacio libre? ¿Sigue siendo el 2? No. No, ahorita vuelve a ser el 25, ¿verdad? Ok, entonces el proveedor sigue siendo el primero S1, la parte sigue siendo la 6 y los envíos siguen siendo el 2.
Allí no ha cambiado nada. ¿Ok? Pero ahora Lo no que- tiene un parte en 2, Ajá, y perdimos, no entendí qué dijiste, ¿qué? Parte del 2. porque ahora parte no comienza del 6, sino que tiene uno en en el 2. Claro, ahí lo que se hizo fue perder esa continuidad. ¿Cómo llegamos a este P7 que está aquí? No le llegamos, pero eso fue la forma como ellos trabajan. En esta primera versión, ya van a ver qué pasa. ¿Ok? Ahí, como mismo lo acaban de decir ustedes, se pierde también la continuidad del P7. Oye, ahí se perdió también. ¿Ok? Sigamos. Vamos a ver. Eliminamos S4. ¿Qué pasa si eliminamos S4? El espacio libre está en 4. Ajá. Entonces el espacio se elimina aquí, el espacio libre ahora quiere hacer el 4, ¿ok? Y así sucesivamente podemos ir trabajando después, después de que el sistema ha trabajado un buen rato, ya no es posible garantizar que las páginas adyacentes, lógicamente, se sigan siendo adyacentes físicamente, ¿verdad? Porque ahorita perdimos la continuidad física. O sea, ya nosotros sabíamos que lógicamente y físicamente estaban organizadas. Pero después de esto, ya no hay secuencia. ¿Ok? Entonces, es preciso representar la secuencia lógica de páginas de una forma determinada, porque ya no la tenemos mediante la continuidad física. ¿Cómo creen que se puede hacer ahorita? Si ya la perdimos. ¿Cómo creen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para decir que después del S1 viene el S2, que de alguna manera no está, pero seguiría el S3? ¿Cómo lo decimos? Del S1, ¿cómo llego yo al S3? Ya. Aquí Daniel dice, habría que reorganizar o indexar la dirección, guardando en donde está guardado. Guardando, No suena guardando, muy guardando, mal, guardando, pero Daniel. Guardando, sí, guardando, pero, guardando, Daniel. pero Ok, bueno, él va medio encaminado. A ver, ¿quién más se sí. le ocurre? Ujú. Ajá, podría ser reorganizar todo el archivo, pero puede llevar mucho tiempo la reorganización de archivo, ¿verdad? Exacto. O sea, puede llevar mucho tiempo reorganizar ese archivo. ¿Qué se ¿De les qué otra ocurre que manera? podríamos hacer? Algo que vieron en estructura, ¿ok? Para garantizar continuidad. ¿Cómo hago yo para decir que S1 apunte a S3 y después de S3 yo vaya a el S5 y así sucesivamente? Aquí Anthony Alvarado acaba de decir punteros. Y de hecho Ajá. ya tú lo spoileaste, como dice uno, porque tú dijiste, ¿cómo hacemos para que apunten? Ajá, bueno, yo se los dije, yo les tiré una conchita de mango ahí. Entonces, cuando me refiero para indexar la dirección, tener un puntero a la siguiente dirección. Exacto, claro. Pero como Ok, no dijiste apuntador, por eso dije que ibas bien encaminado, pero que faltaba algo. muy bien. Exactamente. Exacto, punteros o apuntadores. Y entonces para cada uno, fíjense, ¿qué pasa entonces para cada una de las páginas? Entonces, cada una de las páginas tiene que tener un apuntador a la siguiente página, ¿ok? Donde de alguna manera, aquí que tenemos ahorita, ahora sí podemos decir, el espacio libre comienza en la página 4, ¿ok? Luego sigue en la página 25 y en este caso sí es consecutivo porque quedaron así los espacios libres. ¿Qué pasa con el proveedor? De la página 1 voy a la página 3, de la página 3 voy a la página 5 y de la página 5 voy a la página 24. ¿Lo están viendo? Sí, sí. ¿Ok? Luego, las partes que hace de la parte 6, que es el comienzo aquí de la dirección de la primera página, voy a la 7, de la 7 a la 8, de la 8 a la 9, de la 9 a la 10, porque aquí no hubo tanto movimiento de página. De la 10 a la 11, de la 11, yo sí tengo que volver a la 2. Y la última página tiene un X en la página siguiente para poder decir que es el fin de las páginas relacionadas con ese conjunto de páginas. Y las de envío, bueno, en este caso las de envío nosotros no las tocamos y quedan desde la 12 consecutiva hasta la 23. Pero tenemos que indicar también ese apuntador a la siguiente página. ¿Lo vimos?
Sí. Ok, entonces, visto esto, fíjense, ya nosotros vimos entonces cómo el conjunto de páginas, cómo hace el manejador de archivos para trabajar con las páginas. Y ya de esta forma vimos, ya llegando aquí, vimos lo que es cómo el manejador de base de datos recupera los datos almacenados en la base de datos. Y cubrimos ese primer objetivo. Ahora vamos a ver un poco cómo es un archivo de datos y cómo se manejan las organizaciones de archivos. Para ello, les voy a dejar con la profe Percy, que nos va a apoyar en esta parte. Percy. Aquí estoy. Ajá. Ok. Ajá, entonces ahorita vamos a ver el... Ya va. Ok, adelante. Ajá. Las diferentes organizaciones de archivo, ¿no? Vamos a ver primero los que son archivos de datos. Exacto. Ok, fíjense, recuerden entonces que estamos en el manejador de archivos. Vamos a enfocarnos en esta parte. Vamos a ver entonces qué son archivos de datos. Para lo primero que hay que ver es la definición de un archivo de datos. Entonces, encamino a Mercy hacia acá. Exacto, ¿no? Chévere, lo que pasa es que estaba aquí mi hijo mostrándome algo. Ok. Ah. Ajá. Bueno, fíjense, algo importante, ¿no? Un archivo de datos es, digamos, son aquellos archivos donde vamos a almacenar los datos de la base de datos, ¿sí? Por lo tanto, estos archivos van a estar compuestos en un inicio por una cabecera o descriptor del archivo, que contiene la información que el sistema necesita para acceder a los registros que tiene almacenados adentro. Entonces, esta cabecera me da cierta información importante para acceder a los registros. Entonces, tiene las direcciones de disco de los bloques del archivo, como ya vimos en el ejemplo anterior. Yo necesito saber cuáles son los bloques de disco donde está almacenado el archivo. ¿Sí? Ya vimos que, bueno, en el ejemplo hay un solo registro por bloque, pero digamos, en los casos reales hay más de un registro por bloque y yo necesito conocer cuáles son esos bloques donde están almacenados los registros. Otra de las, digamos, información importante es la descripción del formato de los registros. Es decir, la longitud de los campos, el orden de los campos dentro del registro, los tipos de datos, entre otros. Cuando ustedes hacen un create table, y creo que eso está un poquito más adelante, exacto. Cuando ustedes hacen un create table, lo que pasa por detrás de eso es que crean un registro dentro del sistema manejador de base de datos. Aquí tienen, por ejemplo, un empleado, la tabla empleado que tiene un número de empleado y digamos, el tipo de dato es un número de tamaño 10, no null. El nombre del empleado, la cédula, el salario, cada uno con su tipo de datos, y esto va a crear un registro. Creo que está en la lámina anterior, ¿no? Sí, ¿ve? Entonces, exacto. Entonces aquí tenemos el registro que se crea cuando hacemos ese create table. Entonces, esto en este caso es lenguaje C, y realmente muchos sistemas manejadores están programados en lenguaje C. Entonces, lo que tenemos allí atrás es un registro que tiene el empleado, el nombre, con los tipos de datos correspondientes del lenguaje que estamos trabajando. O sea, fíjense, entonces es cuando ahí, no sé si ustedes recuerdan los 3 niveles, bueno, no lo recuerdan, no, porque la profesora Tina se los explicó en el repaso que dimos la semana pasada. Entonces aquí tenemos lo que es la correspondencia física a lógica, ¿sí? Esa independencia que está allí, esa independencia física. Entonces aquí vemos cómo los tipos de datos del lenguaje en el que está realizado el sistema manejador se corresponden con los tipos de datos que él le ofrece a los usuarios que interactúan con la base de datos. Ok. Entonces, excelente. Entonces aquí vemos cómo cada uno de estos archivos tiene una, digamos,
un orden de los atributos, que es lo que se almacena dentro de la cabecera. Entonces, por ejemplo, para proveedor, él va a tener el orden de los atributos y los tipos de datos y la cantidad de registros y las páginas, digamos, donde se encuentran almacenados esos registros. Esos son los datos que van a aparecer en la cabecera. Y dentro del archivo de datos voy a tener entonces cada uno de estos registros almacenados. Digamos, el archivo de datos me lo va a mostrar como si fueran registros consecutivos. Pero sabemos que el manejador de disco sabe dónde están estos registros dentro de los bloques del disco. Ajá. Dentro de los archivos de datos, yo puedo almacenarlos de diferentes formas, ¿sí? Entonces puedo tener una forma de almacenamiento que se llama clustering o agrupamiento. Este concepto es el proceso de agrupación de registros en páginas de disco basada en patrones de uso. Y tenemos dos tipos. El primero de ellos es el clustering intraarchivos, ¿sí? Aplica sobre archivos individuales. Si los registros de un archivo son frecuentemente accedidos según el orden de algún campo, se agrupan los registros según el valor de este campo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Bueno, ya, aplica sobre... Ya, que voy a tomar agua un momento porque... Fíjense, en ese caso, el que está mostrando Mercy, déjenme mostrárselo, en base al... ya que se me pegó aquí. Ay, me puse en una lámina que no era, perdón. Fíjense, en base a esto, a este ejemplo que está aquí, ¿ok? Donde nosotros podríamos ver lo que es el agrupamiento de esta forma. Fíjense esto, ¿qué tenemos aquí? Caracas, S1, Salazar, S4, Corona, Maracaibo, S2, Jaimes, S3, Bernal. Vean un momentico esto aquí, ¿ok? Bajo este ejemplo que está aquí, ¿sobre qué archivo estamos trabajando de las tablas que estaban en el ejercicio anterior? Proveedor. Ajá. ¿Y qué pasa sobre proveedor? ¿Qué se hizo sobre proveedor? ¿Lo están viendo? ¿Qué se hizo sobre el proveedor? ¿Qué tenemos aquí? Lo estoy señalando. Un campo de una fila. Bueno, tenemos dos filas de la tabla. Ajá, fíjense qué está haciendo. Fíjense qué dice ese. Clúster intraarchivo. Se aplica sobre un archivo. Perfectamente ya identificaron ustedes que es sobre el archivo proveedor, porque tenemos los S, las ciudades, los nombres. Perfecto, ya identificamos cuál es el archivo, ¿verdad? Pero dice, fíjese, se organiza, o si los registros son accedidos frecuentemente por un valor de un campo, se organiza en base a ese valor. ¿Qué creen ustedes? ¿Por dónde se están organizando aquí ese archivo? Como dijo Anthony, Por la ciudad. Mi ciudad. Ajá, no leo por aquí. Por ciudad. Muy bien, Anthony. Sí, por ciudad. Aquí ven, si lo están viendo ustedes, que está organizado. Caracas, los que pertenecen a Caracas. Maracaibo, los que pertenecen a Maracaibo. Vamos a verlo en el ejemplo. Caracas, S1 y S4. Vamos a ver si Caracas tiene a S1 y S4. Efectivamente, el S1 y el S4, Caracas. Maracaibo es S2 y S3. Y Maracay, S5. ¿Lo vimos? Entonces allí hay una organización, un agrupamiento intraarchivos. Es en un solo archivo y se hace una agrupación. ¿Para qué? Para que si nosotros tenemos una consulta frecuente, donde la consulta es, quiero saber los proveedores por ciudad, hacemos un agrupamiento de tal manera que uno le llegue más rápido al dato. Y la consulta la tiene de esta forma. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo sería interarchivo? Sería entre varios archivos. Entonces, cada vez que se accede a un registro de un tipo, se acceden todos los registros del segundo tipo, ¿verdad? Entonces, se debe agrupar por alguno de los registros. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Vamos a repasar otra vez. S1, Salazar, Caracas, P1, 200 P2, 20 P3,
55P4, 60P5. Ajá, ¿qué creen ustedes que está pasando aquí con respecto a los archivos que se les dijo? Volvemos al dibujito para que lo vean. ¿Ok? Ajá, estamos organizando la información. ¿Qué esta información al principio de quién es? ¿De qué tabla? Del proveedor. Del proveedor. Y pareciera que esto después, ¿qué es? La de proveedor parte. Muy bien, Anthony dice, está tomando aquí la tabla, igual que Juan, la parte de, o Gabriel, no sé quién es, a mí se me confunde la voz de Juan, Gabriel y la de Juan. Creo que es Gabriel, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces es la parte, como dicen aquí, entre Anthony y Gabriel, tiene la parte del proveedor de principio y después la relación entre proveedor y parte. Vamos a verlo. Entonces agarra Salazar Caracas y busca todas las partes que tiene, que ha provisto quizá o provee el proveedor S1. La parte P1 con 200, la parte 2 con 20, la parte 3 con 55 y así sucesivamente. Entonces allí tenemos otro tipo de agrupación que es interarchivo. Logró enlazarse dos archivos para darle solución a un requerimiento. Entonces vamos a ver que nosotros vamos a poder tener este tipo de agrupamientos entre los archivos, lo que se llama intraarchivo, recuérdenlo, un solo archivo en base a un valor del campo, ¿ok? Que fue el que hicimos arriba, y interarchivo entre varios archivos, ¿ok? A través del enlace de la relación que existe entre esos campos. Por supuesto, para hacer el interarchivo que tuvimos que tener un atributo en común entre los dos archivos que se quieren. Yo no podría hacer un intraarchivo entre proveedor y parte, sino lo hago entre proveedor y el proveedor parte, que es la relación. ¿Sí lo vimos? Ajá, bueno, retomando aquí. Ajá, ya dice, entonces el intraarchivo explota la base de datos relacionales. A veces uno dice unos términos, explota. Sí. Ajá, sí, ella la explota totalmente. Aprovecha. Sí, fíjense algo importante aquí, ¿no? Fíjense, el clúster interarchivo lo que está es ordenando de acuerdo a un campo, o sea, agrupando los datos de acuerdo a un campo. Y esto lo vamos a retomar cuando veamos los archivos indexados, las organizaciones indexadas, ¿sí? Entonces él está, en este caso, está ordenando y agrupando por el atributo de ciudad, ¿sí? Exacto. ¿Sí lo ven? En cambio, en el clúster, y en este caso, todos los registros son del mismo tipo, que son del tipo de registro proveedor, es decir, tienen todos la misma cantidad de atributos, el mismo tipo de datos. Entonces yo estoy almacenando en ese archivo siempre el mismo tipo de registro. ¿Se ve esto? Sí. Sí. Ok, en el caso de abajo, yo tengo, digamos, el orden aquí es por el campo que ha dicho Tina, que es el común entre los dos. Entonces, me favorece qué tipo de operaciones. Me favorece este clúster interarchivo. ¿Qué tipo de operaciones en la base de datos? ¿Recuerdan ustedes? Cuando hacíamos las consultas en SQL. Los join. Exactamente, me está favoreciendo los join. Ajá, pero además de eso, aquí, digamos, este tipo de organizaciones, uno de los sistemas manejadores que más lo utiliza, o sea, que tiene este tipo de organizaciones es Oracle. Yo tengo que observar aquí que tengo dos registros diferentes dentro del archivo, y esto lo hace un poco más complejo de manejarlo. Tengo registros del tipo proveedor y tengo registros del tipo proveedor producto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto hace que él tenga que manejar dos registros diferentes. Este archivo tiene que manejar dos tipos de registros diferentes. Pero me favorece las operaciones de join, como dijo Daniel, y tomamos en cuenta que esas operaciones son quizás las más complicadas dentro de los sistemas manejadores de base de datos. Entonces, si normalmente cada vez que yo
digamos, busco un proveedor, voy a buscar todos los productos que están asociados a ese proveedor, entonces me conviene tener este tipo de agrupación. ¿Se ve? Y normalmente estas son decisiones que toma, ¿quién? ¿Quién toma este tipo de decisiones? El administrador de base de datos. El manejador, no, el administrador. El administrador usando el manejador. Usando el manejador, pero quien toma estas decisiones es el administrador de base de datos, dado que conoce los requerimientos que pudiera tener, digamos, los usuarios o los sistemas que se conectan al sistema manejador, o sea, cuáles son los requerimientos de consulta, y entonces él pudiera tomar esa decisión para mejorar el rendimiento, ¿sí? Exacto. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ok, buenísimo. Entonces sigamos ahora con la parte de tipos de registro. A ver si te dejo allí con tipos de registro. Sí, bueno, adelante. Bueno, si dentro de los tipos de registros vamos a ver que los vamos a clasificar por su tamaño. En este caso vamos a tener registros de tamaño fijo y registros de tamaño variable. Y después lo vamos a ver por su forma de almacenamiento físicamente. Entonces, aquí vamos a tener los registros extensibles y los no extensibles. Adelante. Ok, fíjense, aquí vamos a ver de los tipos de registro por su tamaño. Si yo veo este registro que está aquí, fíjense, tengo el tipo depósito, o sea, esto me va a crear una tabla llamada depósito, ¿sí? Donde voy a tener los siguientes atributos: el número de cuenta, que es un char de tamaño 10, el nombre de la sucursal, un char de tamaño 22, y el saldo es un numérico de este tamaño, ¿sí? ¿Qué estamos observando allí? Entonces nos dicen abajo que cada carácter ocupa un byte, cada elemento de esto. Entonces, si yo tengo un dato que es de caracteres de tamaño 10, entonces ese dato me ocupa 10 bytes, ¿no? Y el numérico ocupa 8 bytes, este que tenemos aquí abajo. Entonces, este registro tiene 40 bytes de longitud, ¿sí? Y al comienzo, como ya habíamos dicho, se asigna cierto número de bytes como cabecera del archivo, la cual contiene la información del archivo. Entonces, aquí podemos observar que cada vez que yo almacene un registro de tipo depósito, voy a estar ocupando por cada registro 40 bytes de longitud. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí yo puedo decir que este es un registro de tamaño fijo, o sea, todos los registros van a tener 40 bytes. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un número de cuenta, él va a reservar aquí los 10 bytes. El nombre de sucursal va a almacenar los 28. Y el saldo numérico va a almacenar los 22 aquí, perdón. Y aquí los 8 bytes. Ajá. El siguiente, Tina. Pero fíjense, yo puedo tener registro de longitud variable, ¿sí? Por ejemplo, si utilizo varchar. Si utilizo un varchar, no sé si ustedes recuerdan de base de datos, ahí, aunque yo le diga que sea un varchar de tamaño 22, como en el caso anterior, él solamente va a almacenar lo que ustedes coloquen ahí en ese campo. O sea, si ustedes colocan 10 caracteres, él solamente va a reservar el espacio para los 10 caracteres, ¿sí? Si ustedes colocan ahí 20, entonces, aunque ustedes lo hayan colocado de tamaño 22, ese va a ser el máximo, ¿sí? Pero él va a almacenar solamente lo que ustedes coloquen. Ajá, registros que permiten campos repetidos. Algunos sistemas manejadores pueden permitir los campos repetidos, como por ejemplo una lista de teléfonos, ¿no? Registros con campos opcionales, por ejemplo, aquellos que tienen null, y los registros que vimos anteriormente, como les dije, que son de distinto tipo. O sea, cuando tengo un clúster entre archivos, tengo unos registros de un tipo y unos registros del otro. Entonces, ahí son registros de tamaño variable porque depende del tipo de registro. Entonces, en este caso, fíjense, en el caso anterior fue como les mostró la profesora Otina al principio, ¿no? Tengo una página, un bloque,
donde tengo un número de registro. Lo que necesito nada más es el desplazamiento, que es el tamaño del registro, porque el registro es de tamaño fijo. Pero cuando tengo un registro de tamaño variable, yo necesito entonces un apuntador a cada registro, que está justamente en la cabecera del bloque. Entonces, en la cabecera del bloque que tengo el número de entradas o el número de registros que se almacenan dentro de ese bloque. Por ejemplo, en este caso tengo 4, entonces este número de entradas sería 4, ¿sí? Y seguido de eso tengo los apuntadores a cada uno de los registros. Y un apuntador al espacio, o sea, necesito un apuntador al espacio libre, ¿sí? Y el espacio libre normalmente siempre va a estar al inicio del bloque. ¿Sí? Los registros se almacenan desde el final del bloque en adelante y el espacio libre se deja al inicio. Entonces, esta sería como la organización dentro del bloque para lo que son los registros de tamaño variable. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Ajá, dime, Daniel. Daniel, creo que no tiene micrófono. Así que, ajá. ¿Por qué necesito apuntar a los registros si la estructura me dice cuál es el desplazamiento? Fíjate, aquí no puedes tener un desplazamiento porque los registros son de tamaño variable. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, si cada uno de los registros tiene 40 bytes, yo sé que el siguiente registro está 40 bytes después o 40 bytes antes, dependiendo de cómo lo almacene, ¿sí? Entonces, mi desplazamiento van a ser 40 bytes. ¿Sí lo ves? En cambio, en este caso, como yo no sé qué tamaño tiene el registro, porque son de tamaño variable, yo necesito establecer otra forma de llegar a ellos. Entonces, en este caso, uso directamente el apuntador para llegar a cada uno de esos registros. Ok. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Tipo entero es fijo y el char, pero el varchar es de tamaño variable, porque solamente va a almacenar lo que coloques allí. ¿Sí? Si yo coloco char 10, aunque coloque una cadena con 5 caracteres, él va a almacenar los 10. En cambio, si yo coloco un varchar 10, si yo coloco una cadena de 5 caracteres, solamente va a almacenar los 5 caracteres. Sí, esto es importante que quede claro y ustedes entonces ven que la mayoría de las veces ustedes están trabajando con registros de tamaño variable, porque cada vez que ustedes colocan un varchar, ustedes tienen, digamos, allí almacenan registro de tamaño variable. Fíjate, un momentico, lo que dice Daniel. Daniel, cuidado aquí. Dices tipo de dato común, ¿qué significa eso, no? El tipo entero sí tiene un tamaño fijo, ¿ok? Entonces, pero el varchar, como lo dice aquí la profesora, es variable, porque tú dices, varchar de 10, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando ustedes dicen varchar de 10? Que puede estar máximo 10, pero puede ser variable, ¿ok? Entonces, es por eso que no guardas el máximo, pero puede variar. No sabes cómo llegarle al manejado, al dato como tal. Ajá, sí, claro, el manejador, el varchar es variable. ¿Ok? En vez cuando es fijo, lo que explicó la profesora, yo puedo saber cuál es el siguiente registro porque sé que es tamaño fijo, pero al ser varchar ya automáticamente es variable. Entonces tienes que jugar con el apuntador que se tiene en la ranura completa, en la cabecera del bloque que te lleve al registro específico, ¿ok? Sí. Hay que tener bien clarito esos conceptos. Todos entendieron el concepto, la diferencia entre registro de tamaño fijo y tamaño variable y cómo lo maneja el sistema de archivos, cómo se almacena dentro del bloque. Sí. Ok, chévere. Entonces ahora sí podemos pasar al siguiente, que son los registros extensibles y no extensibles. Y esto lo vamos a ver con el dibujito. Entonces si quieres colocas el dibujito
que está ahí más adelante. Ok, fíjense. Los registros extensibles no se almacenan atómicamente en una misma página. Es decir, yo voy almacenando mis registros como la profesora les mostró en el ejemplo, pero aquí, fíjense, aquí en esta página me caben 3 registros y me queda un pedacito, ¿sí? Un pedacito al final. ¿Qué hago con ese pedacito? Entonces, aquí, digamos, los registros extensibles buscan aprovechar al máximo el almacenamiento en disco. Entonces, aguardo una porción del siguiente registro, que en este caso es R4, pero fíjense que coloco R4' porque lo piqué. Entonces, pudiera ser que este registro, por ejemplo, pudiera tener 10 campos, ¿no? Y aquí me caben solo 3, ¿sí? Y aquí en el siguiente registro, fíjense que hay un apuntador al siguiente bloque, hay un apuntador al siguiente bloque, como explicó la profesora, para yo saber dónde están los siguientes registros de mi archivo, y ahí almaceno en primer lugar lo que me faltó del registro 4. Y después sigo almacenando los siguientes registros, ¿sí? ¿Se entiende lo que es un registro extensible? ¿Preguntas? Me preocupa que estén tan callados, chicos. Ok, Joanny, chévere. Entonces, por el otro lado, entonces tenemos lo contrario, ¿no? Lo que son los registros no extensibles. En este caso, los registros se almacenan atómicamente en un bloque. Entonces aquí, fíjense, aquí en la parte de arriba lo importante es aprovechar el espacio en disco. Entonces no me importa que el registro quede picado, quede una parte en un bloque y otra parte en otro bloque. En el caso de abajo, me interesa es que el registro siempre quede almacenado completo dentro de un bloque. Entonces aquí ellos no se pueden picar, se almacenan atómicamente. Si el registro no cabe en un bloque, se almacena en el siguiente bloque, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso quedó un espacio libre al final del bloque o en el espacio que sea, ¿no? Puede ser, si son registros de tamaño variable, lo ponemos al principio. Pero lo importante es que aquí queda un espacio libre que en este caso no se puede utilizar porque el registro no cabe dentro del bloque, ¿sí? ¿Esto queda claro? Sí. Chévere. Ok, gracias, Gabriel. Profe, ¿y Ajá. qué desventaja tiene picar el registro así como en el extensible? O sea, porque alguna desventaja tiene que tener. Ok, fíjate, cuando tú estás accediendo, por ejemplo, tú necesitas hacer una consulta, ¿sí? CL*from tal, y resulta que justamente el registro que necesita leer esa consulta es R4. ¿Cuántas veces tienen que ir a disco? ¿Cuántas operaciones de entrada-salida va a hacer? Bueno, para leerlo tiene que traerse los dos bloques. Los 2 bloques. Entonces, ¿cuántas operaciones de entrada-salida según lo que explicó la profesora al inicio? 2 operaciones de entrada-salida, ¿no? Sí, sí. Sí. Y cada una de esas operaciones tiene un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, para yo poder leer el registro R4, tengo que hacer 2 operaciones de entrada-salida. En este caso, ¿cuántas operaciones de entrada-salida tendría que hacer? En el no extensible, 1. Una sola, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo tengo completo dentro del bloque, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales diferencias. La otra la vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de índices. Adelante, Giselle. Giselle. Una pregunta, entre ambas situaciones, ¿qué es preferible? ¿Aprovechar el espacio en los bloques que está libre o evitar hacer hacer 2 operaciones para atraer ambos bloques? Ok, ahí te voy a hacer spoiler porque eso viene más adelante. Pero fíjate algo, normalmente, o sea, ustedes se acuerdan de las tablas base y las tablas vistas, ¿no? ¿Sí?
Bueno, Sí. las tablas bases, que son las que se almacenan en disco, normalmente se almacenan con registros no extensibles. Y eso tiene su razón de ver, que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la organización indexada. Pero las tablas temporales, ¿sí? O tablas vistas, normalmente se almacenan con registros extensibles, porque ahí sí se necesita, como ellas son temporales y solamente van a estar un tiempo en disco, y se requiere entonces que aprovechar el máximo el espacio de disco, ahí se almacenan preferiblemente con registros extensibles. ¿Sí? Ok, chévere, profe, gracias. Chévere, ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, Ok, todo vamos bien. entonces más adelante. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos obtener el tamaño del archivo en bloques. ¿Cómo creen ustedes que se puede obtener el tamaño del archivo en bloques en el caso de registros extensibles? Entonces, fíjense, ¿qué necesito yo para saber el tamaño de un archivo? O sea, ¿cuántos bloques utiliza utiliza un archivo? Entonces, yo tengo ciertos datos. Por ejemplo, tengo el tamaño del registro, ¿sí? Que me lo dan, bueno, vamos a, en este caso, utilizar un promedio, aunque sea, digamos, de tamaño variable, que me lo dan el tipo de datos de los atributos. O sea, si tengo un tipo entero o de este tamaño 8, o sea, si es numérico, si es un char por la cantidad de caracteres que puede tener, ya yo sé el tamaño del registro, ¿verdad? Otra de los datos que puedo tener, quieres, no sé si eso sale así, nada más los datos. Ok. Hasta ahí, déjalo hasta ahí. Otra cosa que yo puedo tener es el número de registros que tiene un archivo. O sea, como ustedes pueden ver, cuando ustedes leen la tabla, ustedes pueden saber cuál es la cantidad de registros que están almacenados, ¿sí? Entonces tenemos el tamaño del registro en bytes y tenemos el número de registro. Otro dato que pudiéramos tener es el tamaño del bloque del disco en bytes. Cuando ustedes formatean su disco, ustedes pueden inclusive conocer el tamaño del bloque, que es la unidad mínima de almacenamiento dentro del disco, como había dicho Daniel o alguno de ustedes en láminas anteriores. Entonces, teniendo esos datos, ¿cómo creen ustedes que se puede calcular el tamaño del archivo en bloques? A ver, ¿quién me dice? Tamaño del registro por toma, cantidad de registros. Ajá, el tamaño del registro. Ajá. Por la cantidad de registros. Ajá, por la cantidad de Entre registros, el eso me tamaño da del la bloque. cantidad total de bytes, ¿no? Que tiene el registro, ¿no? El archivo, perdón. Ajá. Ok. Y, ajá. Luego haces piso de lo que tenías antes o sea, no. Haces la división de lo que te dio antes entre el tamaño del bloque, de cada bloque en bytes. Ok, Y a eso le sacas muy piso. bien. Ajá, bueno, ¿quién lo dijo? Juan Pablo. Sí. Ok, bueno, primero te felicito, esa es la fórmula, ¿no? O sea, el primero que tengo que saber es el tamaño total del archivo y después lo divido entre el tamaño del bloque, ¿sí? Pero no es piso. ¿Por qué? Porque el último bloque, o sea, yo tengo que, si tengo, por ejemplo, suponte que tengo 4 registros y me caben 3 registros por bloque, ¿sí? Y un pedacito más, que es porque estamos hablando de archivos de registros extensibles. Me caben 3 registros en el bloque y me queda un pedacito. Ajá. Si yo le pongo piso, el tamaño del archivo me va a decir que son 3 bloques. ¿Sí lo ves, Juan Pablo? Sí, ahora sí. ¿Sí?
Ahora sí. Entonces, si yo le pongo techo, yo sé que ese pedacito del registro 4 que no pude almacenar en ese 3, en los 3, en esos bloques, voy a entonces a reservar un bloque adicional donde va a estar ese pedacito, y como yo no puedo tener, por ejemplo, 3.5 bloques, realmente lo que tengo son 4 bloques. Por eso es el techo. Entonces, fíjense, piso es un entero aproximado hacia abajo y techo es un entero aproximado hacia arriba. Entonces aquí yo quiero que vean esa diferencia, ¿no? O sea, en el caso de los registros extensibles, yo lo que necesito es calcular el tamaño total del archivo en bytes, que para eso hago la multiplicación entre el número de registro y el tamaño del registro, dividirlo entre el número de bloques, pero como yo sé que aunque en el bloque quede espacio libre, lo necesito completo, la operación aquí es techo, o la aproximación del entero hacia arriba. Entonces, aquí importantísimo que todos entiendan esta operación. ¿Hay alguna pregunta aquí en este punto con los registros extensibles? ¿No? ¿No? Chévere, buenísimo. Gracias, Gabriel. Y bueno, si nadie más dice nada, porque efectivamente no hay preguntas, esperemos que sea así. Ahora necesitamos el tamaño en bloques de los registros no extensibles. Y aquí hay una diferencia, que es que yo estoy dejando un pedacito al final del bloque que puede quedar libre porque no cabe un registro. Entonces, ¿qué creen ustedes que podemos hacer en este caso? ¿Qué harían ustedes? ¿Sería igual al anterior pero se aproxima hacia abajo? No. No. Fíjense, si ustedes tienen una cantidad de chocolate que lo van a guardar en unos estantes, ¿sí? Y ustedes necesitan calcular la cantidad digamos, de estantes, no sería como de los pisos del estante donde pueden caber esos chocolates. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Y no pueden picar los chocolates. ¿Cómo calcularían ustedes la cantidad de pisos que necesitan? ¿Qué calcularían primero? Ajá, por aquí Anthony me dijo algo. ¿Qué sería eso? El bloque entre los registros. O sea, y bueno, pero no estoy muy clara con lo que estás diciendo allí. ¿Cuántos registros? Muy bien. ¿Cuántos registros puedes meter en un bloque? Es decir, ¿cuántos chocolates caben en cada piso, no? Eso es. ¿Cuántos registros puedes meter en un bloque? ¿Cómo calculamos cuántos registros podemos meter en un bloque? Ajá, la cantidad de registros que entran en él. ¿Cómo sabemos cuántos registros entran en un bloque? ¿Quién me da esa operación? ¿Qué necesito? ¿Qué datos necesito? Ajá, no, bueno, estaba cerca, pero no. El tamaño del registro en bytes entre el tamaño del bloque de disco en bytes. Ok, por ejemplo, si el tamaño de mi registro en bytes es 20 bytes, bueno, no vamos a ponerle 200 bytes, ¿sí? Y el tamaño de mi bloque es 1024 bytes, sería 200 entre 1024. Sería la cantidad de registros que caben en un bloque. 200 bytes entre 1024 bytes. Ajá, muy bien, Anthony. Esa es la fórmula. Sería el tamaño del bloque entre el tamaño del registro. Eso me va a decir cuántos registros caben en un bloque. Ahora pregunto yo, ¿piso o techo? Piso, ahora sí piso. Ahora sí piso. ¿Por qué? Porque aquí el piso me va a decir que
va a haber un espacio que a lo mejor, o sea, por ejemplo, fíjate, si me dice que cabe 4.5 registros, ese medio registro no lo voy a almacenar allí. Entonces, ahí digo que solamente caben 4 registros. No importa que ese punto 5 sea ese espacio desperdiciado que va a haber al final. ¿Se entiende eso? Entonces, eso lo vamos a llamar factor de bloqueo, que es el número de registros que caben en un bloque. Entonces, felicitaciones, muchachos. Acaban de sacar la primera parte de la fórmula de cómo calcular el tamaño del archivo en bloques para registros no extensibles. Ahora, ¿qué me faltaría? Ya tengo entonces cuántos registros caben en un bloque. Ahora, ¿cómo calculo cuántos bloques ocupa el archivo? Y para eso voy a utilizar ese factor de bloqueo. Vamos, chicos, ustedes pueden. Ajá, ¿cuál es el dato que me queda allí? El factor de bloqueo por el tamaño que pesan todos los registros. Ajá, el factor de bloqueo. O sea, yo tengo, me caben 4 registros en un bloque, ¿sí? Y tengo 120 registros. Entonces, si tengo 120 registros y me caen cuántos registros en un bloque, ¿cuántos bloques necesito? Sería la cantidad de registros entre el FB, pero esta vez sí será techo quizá. Ajá, ahora sí. El número de registros entre el factor de bloqueo no es por el factor de bloqueo, es entre el factor de bloqueo. Y en este caso, sí es techo por la misma razón anterior, ¿sí? Sí, aunque yo solamente tengo un registro, yo necesito reservar el bloque completo. Entonces, fíjense, el número de registro entre el factor de bloqueo y ahora es techo. Y vamos a estar trabajando muchísimo con estas fórmulas durante el resto de este tema. Entonces, por favor, ténganlas presentes, anótenlas, porque estas 2 fórmulas son las que vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante, ¿ok? Anótenlas y entiéndanlas, ¿no? Muy bien la deducción que acaban de hacer. Hay que entender esa fórmula. Sí, sí, pues a mí me gusta que la saquen ellos. Que la saquen ellos lógicamente, porque así ellos saben de dónde sale y en cualquier caso, si se les olvida, ustedes las pueden volver a sacar, ¿sí? Exacto. Yo lo había colocado. Sí, buenísimo. Buenísimo, sí, sí. Sí, Okay, no, chévere, Silvio, buenísimo, excelente. De verdad, chicos, los felicito, Anthony, Silvio, el mismo Daniel. Sí, todos han aportado, Giselle también con su pregunta, muy bien. Eso es lo que queremos, que ustedes participen también acá. Y si Ajá, entonces, ¿qué nos falta hoy, Tina? ¿Y vamos a llegar hasta aquí? Sí, nada más vamos a dar el ejemplo, los cálculos. Ok. El cálculo. Ok, vamos entonces a ver un ejemplo. Ok, vamos a calcular el tamaño del archivo en bloques dado estos datos que tenemos aquí. Entonces vamos a hacerlo con registros extensibles. O sea, entonces, ¿cómo serían estos cálculos si tenemos un registro extensible? Entonces, dijimos que la fórmula es... Ajá, ahí están los valores. NR son 750, 1000, TR 124 y B, que es el 2048, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Para registros extensibles. Vamos a verlo aquí. Ok, ya va. Voy a volverlo a colocar, pero para el caso de registros extensibles. ¿Cuál sería la fórmula? Sí. Ok. Entonces, el tamaño del archivo en bloque es igual a ¿qué, chicos? Ya lo deben tener anotado. Lo pongo. Entonces, por lo que pudimos deducir, es el número de registro por el tamaño de registro. Eso me da la cantidad total de bytes que ocupa el archivo entre el tamaño del bloque.
Y entonces allí tendremos, entonces, 750.000 por 124 entre 2048. Entonces tenemos un tamaño, una total de bloques de 46.000 bloques dentro del disco, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera leer ese archivo completo, ¿cuántas operaciones de entrada y salida tendría que hacer? ¿Cuál fue la pregunta? Si yo tuviera que leer ese archivo completo, o sea, hago un CL asterisco sobre ese archivo, o sea, que sería en este caso, por ejemplo, el de proveedores, suponte que sea CL asterisco from proveedores, o sea, lo estoy leyendo completo, y él ocupa 46.000 bloques. Dado que tiene 750.000 registros, ¿cuántas operaciones de entrada y salida tendría que hacer? Eso dependería de la cantidad de bloques que caben en una página, quizá. No, es que ese es Anthony el las puso en el chat. bloque y página Sí, es ya Anthony exactamente lo lo puso. mismo. 46.000. Ah, ok. Ya Anthony lo puso. Es Sí. una operación de entrada y salida por cada bloque. Es decir, los Exacto, 46.000. sí, bloque y página es lo mismo, ¿sí? Son conceptos sinónimos, ¿ok? Chévere. Ok, Ajá, lo que pasa es que y en órgano era 7. Confundí. en Orga te dicen que no necesariamente es Bloques lo no es mismo. lo mismo Aquí, que página. exacto, bueno, aquí lo vamos a utilizar como sinónimos en este curso, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a verlo si lo tenemos que calcular con registros no extensibles. ¿Cómo sería en este caso? ¿Qué tendría que calcular primero? Y lo tienen ahí en el chat, así que... Ok, aquí alguien respondió, habría que calcular el factor de bloqueo, exacto. Y el factor de bloqueo es el tamaño del bloque entre el tamaño del registro y a eso lo llevo hacia abajo, calculo el entero que está por debajo. Entonces, en este caso sería 2048 entre 124, ¿no? Y eso me da un factor de bloqueo de 16, o sea, me caben 16 registros por bloque. Entonces es importante tener eso claro, ¿no? ¿Qué significa el factor de bloqueo? Entonces la cantidad de registros que caben en un bloque. Entonces teniendo el factor de bloqueo, ahora se voy a calcular el tamaño del archivo, que sería el número de registro entre el factor... ¿Ah? Sí, lo que ibas a decir. El número de registros entre el factor de bloqueo, que ya colocamos aquí directamente las cantidades, que serían 750.000 entre 16. Y eso me da un total de 47.000 bloques. Entonces, fíjate, me dan 1.000 bloques más. ¿Ven la diferencia? Por el espacio libre que queda al final de cada bloque. Entonces aquí, en este caso, necesito 46.000 bloques, aquí necesito 47.000 bloques. O sea, estoy ocupando 1.000 bloques más en disco. Pero digamos, este compromiso de tener un poco más de espacio en disco me va a facilitar otras cosas. Por eso es que se usa este tipo de organización de archivos no extensibles, que es lo que vamos a ver cuando vayamos a la parte indexada, la parte de organizaciones indexadas. Ok. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, hasta este punto. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, quedó claro. Buenísimo. Con esto se terminó la clase de hoy. Ok. ¿Clarísimo? ¿Alguna pregunta? Bueno, estaremos publicando la clase. Repasen, no dejen acumular contenido porque es un poquito extenso. Entonces ahí les vamos a publicar esta clase y bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos el jueves. Chévere. Jorge, te estás levantando la mano. Dime. Cuéntame. ¿Por dónde publica? Por Classroom. Nosotros le mandamos el enlace por correo. ¿Sí?
Mercy, lo que Sí. tiene que publicar, Mercy sí va a tener que publicar las clases, el video. Mercy, eso sí no lo hemos hecho Los de la clase videos. pasada. Eso lo Sí, hace Mercy en el tengo canal de que- YouTube y le manda el enlace, ¿ok? Ujú, así Pero es. por Classroom le vamos a cargar las clases por allí, ese es el canal de comunicación de nosotros. Y Classroom es el contenido de las materias, y por Telegram si hay alguna información puntual que decirles, y por correo electrónico, ¿ok? Nos estaremos Ah, mira que Jorge creo que no ha recibido la invitación. Tampoco estás en el grupo de Telegram. Bueno, hay que chequear. Estamos en la semana Sí. todavía para evaluar eso, ¿ok? Ok, chévere. Mándanos un correo, Bueno, Jorge, y te agregamos. mándame tu correo y te agregamos al grupo de Telegram, digo, al Classroom, sin problema. Exacto. Ok, chévere. Bueno, Buenísimo. feliz tarde, muchachos. Chao, cuídense. Gracias, Oh, igual. profe. Chao. Chao, estamos en contacto. Bye. Chao, profe, feliz día. Feliz día. Hasta luego. Chao. Feliz ida.